Bueno, este es el video número 2 de la clase, la continuación. Vamos a ver lo que son algunas fórmulas que vamos a estar utilizando y algo muy importante. Por ejemplo, la densidad y densidad relativa. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Ok, déjenme ver si por aquí tengo la imagen. No la tengo, pero bueno. Vamos a definir la fórmula como la densidad es igual a m sobre b. Las unidades serían kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ok? El recíproco de la densidad es el volumen específico, que se define como el volumen por unidad de masa. ¿Ok? La densidad, masa sobre volumen, el recíproco, o sea, volteado, volumen sobre masa, es el volumen específico, que es lo mismo que 1 sobre densidad. ¿Ok? Para un elemento de volumen diferencial de masa, que vamos a ponerle de esta manera, un volumen diferencial de masa es más o menos, y un volumen diferencial también un volumen diferencial de esta manera. La densidad se puede expresar como más o menos así. Ok. En general, la densidad de una sustancia depende de la temperatura y la presión. Mucho ojo. La densidad de una sustancia depende de la temperatura y depende también de la presión. La densidad de la mayor parte de los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Por otro lado, los líquidos y sólidos son en esencia sustancias no compresibles. Líquidos y sólidos no son compresibles. Y la variación de su densidad con la presión es por lo regular insignificante. Casi nada se va a variar. A 20 grados centígrados, por ejemplo, la densidad del agua va a cambiar de 998 kilos por cada metro cúbicos a una atmósfera a 1003 kilos por metros cúbicos a 100 atmósfera. O sea, a una atmósfera, un ATM, el agua o la densidad del agua va a ser 998 kilogramos por cada metro cúbico. A 100 atmósferas va a estar el líquido, el agua, va a estar a una densidad de 1003 kilogramos por cada metros cúbicos, o sea, aumentó 5 unidades, sin atmósfera, o sea, un cambio de 0.5%. La densidad de líquido y sólido depende más de la temperatura que de la presión. A una atmósfera, por ejemplo, la densidad del agua va a cambiar de 998 a 20 grados a 975 a 75 grados. O sea, si a esta densidad a 20 grados centígrados, si le subimos la temperatura a 75 grados centígrados, la densidad va a cambiar. O sea, va a volverse menos denso, 975 kilogramos por metros cúbicos. Esto significa un cambio de 2.3%, lo cual puede ignorarse en muchos análisis de ingeniería, pero es un cambio más significativo que el de la presión. ¿Ok? La densidad de un sólido o un líquido no cambia mucho, aunque aumente mucho la presión, pero con temperatura sí va a cambiar un poco más. ¿Ok? Algunas veces la densidad de una sustancia se da como relativa a la densidad de una sustancia bien conocida. Entonces se llama gravedad específica o densidad relativa, como el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. ¿Ok? La densidad relativa, que vamos a conocerla como dr, va a ser la densidad sobre la densidad de una sustancia estándar a una temperatura específica. En este caso, la sustancia estándar sería la densidad del agua, que a 4 grados centígrados, la densidad del agua se convierte, o bueno, es de 1000
kilogramos por cada metro cúbico. Y esta es nuestra base, ¿ok? Esa densidad de 1000 kilogramos por cada metro cúbico del agua a 4 grados centígrados va a ser nuestra base para calcular la densidad relativa. La densidad relativa de un sistema es una cantidad adimensional. No tiene dimensiones, no es como la densidad que tiene kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí la densidad relativa no tiene dimensiones. Sin embargo, en unidades del sistema internacional, el valor numérico de la densidad relativa de una sustancia es exactamente igual a su densidad en gramos sobre centímetros cúbicos o kilogramos sobre litros, o bien aproximadamente 0.001 veces la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Puesto que la densidad del agua a 4 grados centígrados es igual a 1000 kilogramos por metros cúbicos, es lo mismo que 1 kilogramo por litro o 1 gramo por centímetros cúbicos. La densidad del mercurio a 0 grados, por ejemplo, es de 13.6. Y aquí yo tengo una tablita de densidades, ¿ok? Una tablita de densidades que son densidades relativas de algunas sustancias a 0 grados centígrados. Dijimos anteriormente que a 4 grados era de 1000, ¿no? El agua, pero aquí lo toman como 0 grados para la densidad relativa del agua es 1. ¿Ok? La sangre es de 1.05, un poquito más densa, 0 grados que el agua de mar un poquito 0.025, la gasolina 0.7, o sea, es menos densa, alcohol etílico es 0.79, mercurio 13.6, madera 0.3, 0.9, oro 19.2, huesos 1.7 a 2, hielo 0.92 y aire a una atmósfera 0.0013. Son algunas cantidades o densidades relativas de algunas sustancias a 0 grados. Observamos que las sustancias con densidades relativas menores a 1 son más ligeras que el agua. Por ejemplo, la gasolina, el alcohol etílico, la madera a 0 grados, el hielo, el aire a una atmósfera son más ligeras que el agua. Por lo tanto, flotarían en estas. ¿Ok? Flotarían en el agua. El peso de un volumen unitario se llama peso específico. ¿Ok? Y se expresa por esta fórmula. Gamma S es igual a la densidad por la gravedad o aceleración gravitacional, que estaría en sus unidades Newton por cada metro cúbico. Las densidades de los líquidos son en esencia constantes y por consiguiente se pueden aproximar como sustancias no compresibles durante la mayor parte de los procesos sin sacrificar mucha precisión, ¿ok? Mucho ojo con eso. Las densidades de los líquidos son en esencia constantes y por consiguiente se pueden aproximar como sustancias no compresibles durante la mayor parte, ¿ok? Vamos a ver ahora los de estado y equilibrio. Hay que considerar un sistema que no experimenta ningún cambio. En estas circunstancias, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición o el estado del sistema. En un estado específico, todas las propiedades de un sistema tienen valores específicos, fijos. Si se cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro diferente. En esta figura 1.26 nosotros podemos ver un sistema de dos estados diferentes. El primer estado tiene una masa de 2 kilos, una temperatura de 20 grados centígrados y un volumen de 1.5 metros cúbicos. En el estado 2 tengo yo ya un elemento que se expandió, porque tengo los mismos 2 kilos, tengo la misma temperatura, pero el volumen es de 2.5 metros cúbicos. La termodinámica trata con estado de equilibrio. La palabra equilibrio define un estado de balance. Eso ya yo creo que la mayoría lo sabemos. Equilibrio es que está en balance. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema y este no experimenta cambios cuando es aislado de sus alrededores. Hay muchos tipos de equilibrio y un sistema no está en equilibrio termodinámico a menos que se satisfagan las condiciones de todos los tipos necesarios de equilibrio. Por ejemplo, un sistema está en equilibrio térmico
si tiene la misma temperatura en todo en él. Aquí vemos la figura, ¿no? Aquí tenemos un antes y un después. En el antes yo tengo diferentes temperaturas: 42, 40, 23, 30, 20 y 35. ¿Ok? Ahora bien, esto está en un equilibrio térmico. El sistema no implica diferencia de temperatura, que es la fuerza impulsora para el flujo de calor. Y va a llegar un momento, en un tiempo, en que todo se va a volver a una temperatura. 32, 32, 32, 32, 32, 32 grados. ¿Ok? Es un sistema cerrado que va a estar en equilibrio térmico. Es como yo les comentaba en la clase, que cuando yo pongo una taza caliente, café caliente, a una temperatura, supongamos, de 50 grados, 60 grados, ¿no? Y lo ponemos a temperatura ambiente, y la temperatura ambiente en el día oscila entre los 25, 27 grados, supongamos. El café caliente va a empezar a perder el calor en el ambiente. O sea, el calor va a transportarse de lo más caliente a lo más frío. Va a haber un intercambio de calor. Va a perder ese calor y va a llegar a un equilibrio térmico con el ambiente, que va a ser a la misma temperatura. Si el ambiente va a estar a 27 grados, el café en algún momento del día va a llegar a 27 grados. No puede bajar más allá de esa temperatura, porque es la del sistema. En este caso, el equilibrio mecánico se relaciona con la presión, y un sistema lo posee si con el tiempo no hay cambio de presión en alguno de sus puntos. Sin embargo, en el interior del sistema la presión puede variar con la elevación como resultado de efectos gravitacionales. Por ejemplo, la mayor presión en una capa inferior se equilibra mediante el peso extra que debe soportar, y por lo tanto no hay desequilibrio de fuerzas. La variación de la presión como resultado de la gravedad en la mayor parte del sistema termodinámico es relativamente pequeña y generalmente se ignora. Si en un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza el nivel de equilibrio y permanece ahí. En fluidos, por ejemplo, nosotros tenemos una manguera, supongamos que tenemos una manguera aquí, ¿no? Y lo llenamos de agua y tapamos con el dedo aquí, ¿ok? Va a quedar a cierta altura, ¿no? El agua va a quedar a cierta altura. Si destapamos de repente, el agua va a llegar a la misma altura en ambas. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica va a caer en ambos lados de la manguera y va a agarrar su equilibrio. No puede estar el agua a dos niveles, ¿ok? No puede estar, eso es una fase de equilibrio, ¿ok? Por último, un sistema que esté en equilibrio químico si su composición química no cambia, ¿ok? Con el tiempo. Es decir, si no ocurren reacciones químicas, un sistema no estará en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrio que son necesarios. Bueno, vamos a llegar a esta parte del video hasta aquí, y en el siguiente video vamos a ver lo que son procesos y ciclos. Acuérdense que es una introducción aquí un poquito más larga y más concisa para entrar ya en el tema. Nos vemos en el video 3.